Hay momentos en la historia de la guerra en los que el destino de miles, tal vez de una nación entera, se reduce al coraje inquebrantable de una sola persona. ¿Puede la voluntad de un único soldado, armado únicamente con su rifle y una fe absoluta en su misión, mantener a raya a una fuerza enemiga de nivel de compañía durante 72 horas completas, asegurando un punto de paso vital y alterando el curso de una batalla decisiva? El escenario es el ardiente corazón de la campaña de Italia, en septiembre de 1943. La Quinta Armada de los Estados Unidos, bajo el mando del general Mark Clark, había desembarcado en Salerno, Operación Avalanche, un audaz intento de penetrar el flanco sur de las defensas nazis en la península italiana. La cabeza de playa era frágil, y el contraataque alemán era violento y bien organizado. La batalla giraba en torno a una necesidad crítica: asegurar las rutas interiores para permitir la expansión de la cabeza de playa antes de que la 16 División Panzer alemana, una unidad de élite blindada, pudiera aplastar a los aliados. La unidad clave en este infierno era la 36 División de Infantería de los Estados Unidos, División Texas. Y la historia épica se centraría en un punto minúsculo, pero estratégicamente crucial: un puente de acero sobre el río Calore, cerca de la ciudad de Ponte Canano. Este puente era el cuello de botella que separaba el avance aliado del colapso en la costa. El hombre cuyo nombre resonaría en los informes de acción sería el soldado de primera clase Donald Sacco, de 21 años, asignado a la compañía I, 3 Batallón, 142 Regimiento de Infantería. Su misión, originalmente compartida, se transformaría en una vigilia solitaria contra las fuerzas veteranas del eje. Donald Sacco, originario de una familia de inmigrantes en Nueva Jersey, era un fusilero ordinario, entrenado en el manejo del rifle semiautomático como un Garand. En sus manos, sin embargo, el Garand se convertiría en una herramienta de devastación precisa. Estaba equipado con el arma estándar de la infantería, 8 cartuchos por kit, una dotación inicial de munición de unos 250-300 proyectiles y unas cuantas granadas de Manon 2 piña. La estrategia en Salerno, iniciada el 9 de septiembre de 1943, se había estancado rápidamente. Los alemanes habían previsto la invasión y habían sembrado la zona con tropas de contención antes de movilizar a sus unidades blindadas principales. La 16 División Panzer, reforzada con unidades de granaderos Panzer, estaba ejecutando contraataques rápidos y brutales. El puente del río Calore no era solo un cruce de agua, era el único punto de paso capaz de soportar el peso de los tanques Sherman aliados. Si los alemanes lo destruían o, peor aún, lo tomaban, el avance de la 36 División se paralizaría, permitiendo a los tanques alemanes rodear a la infantería en la playa. La tarde del 13 de septiembre, la compañía había logrado asegurar una pequeña cabeza de puente al norte del Calore. Se les ordenó mantenerla a toda costa. Sin embargo, un feroz bombardeo de morteros 8 con Granat Warfare 34 y fuego de ametralladoras Mi-42 obligó a la compañía a retirarse tácticamente hacia el sur. Durante la confusión, Sacco y un suboficial quedaron para cubrir la retirada, tomando posiciones detrás de unos escombros de hormigón en el lado norte del puente. Un proyectil de mortero alcanzó su posición secundaria, hiriendo gravemente al suboficial. Sacco, bajo fuego, ayudó a su camarada a cruzar el puente hacia el sur, pero la herida era demasiado grave para permitir el regreso. Sacco, con la orden de mantener el puente, se encontró solo en la orilla norte. Los ingenieros aliados habían colocado cargas de demolición, pero no habían tenido tiempo de detonarlas. Si los alemanes cruzaban, las cargas serían inútiles. La responsabilidad del paso vital recaía ahora sobre él. La noche del 13 de septiembre fue una pesadilla de sombras y sonidos. El ruido de los motores diésel se acercaba desde el interior. Sacco sabía que la 16 División Panzer estaba en movimiento. A las 01:00 horas del 14 de septiembre, el reconocimiento alemán comenzó. Una patrulla de unos 40 hombres del 361 Regimiento de Granaderos Panzer se movió silenciosamente hacia el puente, vestidos con su Splittertarn, patrón de camuflaje de astillas, y armados con Kar 98 Kim 40. Sacco esperó en la oscuridad, camuflado entre los escombros y el follaje. Podía escuchar sus botas golpeando el camino a menos de 100 metros. Su corazón latía con fuerza, pero el entrenamiento militar se impuso al pánico. Dejó que la patrulla de vanguardia, compuesta por 8 hombres, llegara al puente. En ese momento, con la precisión de un reloj, disparó su Garand. El sonido del ping del clip vacío del Garand se convirtió en una señal de muerte. 8 disparos, 6 hombres cayeron.
El repentino y devastador fuego semiautomático en la noche convenció a la patrulla restante de que se enfrentaban a una sección de infantería bien atrincherada. Unos 12 de Xaneiro, 5 hombres, no un solo fusilero. Se retiraron desordenadamente, reportando fuerte fuego de ametralladora pesada y un nido de resistencia en el puente. A las 06:00 horas, los alemanes regresaron con cautela, enviando un pelotón de asalto de unos 60 hombres, apoyado por fuego de mortero indirecto. La siguiente fase se convirtió en un juego mortal de engaño y resistencia. Sacco, moviéndose constantemente entre 3 posiciones preseleccionadas, disparaba ráfagas cortas de su MUN, luego cambiaba de posición y lanzaba una granada M2 a una ubicación diferente. El fuego espaciado y el cambio de posición simularon el comportamiento de un equipo de ametralladoras rotando y un francotirador. El fuego de mortero alemán era incesante, levantando nubes de tierra y escombros, pero Sacco, utilizando la cubierta de hormigón y la zanja, sobrevivió. Para el mediodía, el 14 de septiembre, los alemanes habían perdido al menos 30 hombres intentando cruzar, y el pánico psicológico había crecido. El comandante alemán, creyendo que la posición estaba defendida por una fuerza de cobertura de al menos una compañía, más de 100 hombres, no se atrevió a comprometer sus valiosos granaderos Panzer ni el blindaje sin reconocimiento de fuego directo. La tarde del 14 de septiembre trajo consigo la amenaza blindada. El 104 Regimiento de Granaderos Panzer finalmente envió un Panzerhaubitze para despejar el camino. El tanque se acercó lentamente, disparando su cañón de 7,5 Kub 40 contra el área general. Sacco, sin armas antitanque, se encontraba impotente ante el blindaje. La única forma de detener el tanque era hacer que la tripulación creyera que el puente era una trampa. Sacco, arriesgando su vida, disparó sus últimas granadas M2 en rápida sucesión contra la parte trasera del tanque, causando solo un daño superficial, pero haciendo un ruido ensordecedor de impacto. La tripulación del Panzer, creyendo que la infantería aliada estaba preparada con bazocas o Piats, detuvo su avance a 50 metros del puente. El pánico del tanque era más valioso que el fuego directo. La noche del 15 de septiembre fue la más fría y aterradora. Sacco, ahora con menos de 100 rondas de munición, exhausto y con hambre, se enfrentaba a una fuerza alemana que se había atrincherado al otro lado del río, esperando refuerzos y artillería. La defensa había entrado en su tercer día. El amanecer del 16 de septiembre reveló la magnitud del peligro. Los alemanes, frustrados por el estancamiento, lanzaron su asalto decisivo. Unos 150 granaderos Panzer, apoyados por fuego pesado de morteros y 2 Panzerhaubitze dorados, se prepararon para un ataque coordinado. A las 08:00 horas, los tanques comenzaron a moverse. El fuego de la ametralladora M42 alemán barría el puente y las orillas del río, impidiendo cualquier movimiento. Los alemanes habían determinado que la fuente del fuego se concentraba en el área de los escombros de hormigón. Sacco, completamente solo, miró la inminente oleada de asalto. Su rifle Mungarán se sentía pesado en sus manos, y su munición era desesperadamente escasa. Solo le quedaban 20 clips, 160 rondas. El miedo, esta vez, era una presencia fría y palpable. Los granaderos Panzer se movían con rapidez, utilizando el terreno accidentado como cobertura. Su plan era simple: 2 equipos de asalto se lanzarían simultáneamente sobre el puente, con el apoyo de fuego de los tanques, para flanquear y abrumar la posición. Sacco sabía que no podía detener a 150 hombres, solo podía castigarlos lo suficiente como para mantener el engaño. Concentró su fuego en los líderes de escuadrón y los operadores de radio, buscando decapitar la ofensiva. Disparó con una precisión metódica, gastando clip tras clip en ráfagas de 8 disparos. El ping de los clips vacíos se sucedía rápidamente. A pesar de las bajas causadas por Sacco, los alemanes se acercaban. Un equipo de asalto logró llegar al tramo inicial del puente. Sacco, en un acto de desesperación, utilizó sus últimas granadas M2, que había estado reservando, lanzándolas directamente sobre el puente para negar el cruce. Las explosiones detuvieron temporalmente a los alemanes, pero su munición de fragmentación había terminado. Solo le quedaban unos 8 clips, 64 rondas, para su MUN. A las 11:00 horas, Sacco estaba acorralado. El equipo de asalto alemán, habiendo confirmado que la defensa era débil en número, a pesar de la intensidad del fuego, estaba a punto de cruzar por completo. Los tanques Panzerhaubitze estaban moviéndose a posiciones para disparar directamente contra los escombros de Sacco. Sacco, sin granadas, ni apoyo, ni retirada, hizo el único movimiento que le quedaba: simular una carga frontal.
En un movimiento de pura locura estratégica, usó sus últimos 3 clips para disparar una ráfaga continua de 24 disparos. No disparó con precisión, sino con el objetivo de crear el ruido y el volumen de un contraataque furioso de un pelotón completo. El efecto fue inmediato. Los granaderos Panzer, que esperaban una defensa que se retiraba, entraron en pánico ante la intensidad repentina de lo que parecía ser una unidad fresca contraatacando. Se detuvieron y buscaron cobertura. Sacco aprovechó la pausa psicológica, pero ahora se encontraba completamente sin municiones. Su rifle estaba inerte. Se arrastró rápidamente hacia un nido de ametralladora Mi-42 abandonado por un equipo alemán herido horas antes, y logró cargar la ametralladora con la caja de munición conectada. Lo que sucedió a continuación se convirtió en la parte más increíble de la leyenda. Sacco, operando la ametralladora pesada alemana desde su posición solitaria, abrió fuego con la Mi-42 contra la fuerza de asalto, que estaba momentáneamente inmovilizada por su carga fantasma. El ensordecedor sonido de la sierra de la Mi-42, combinado con su cambio de posición, convenció a los alemanes de que habían subestimado fatalmente a los aliados. El comandante alemán ordenó la retirada completa del asalto de infantería, creyendo que la 36 División había reforzado la posición con ametralladoras pesadas y nuevos hombres. En el preciso momento en que el asalto alemán se desvanecía, Sacco vio a la compañía del 142 Regimiento, que había sido enviada a reforzarlos, cruzar el puente hacia el norte. El puente había sido asegurado 72 horas después de que Sacco se quedara solo. Había detenido un contraataque blindado con un engaño y el uso de un arma enemiga. La defensa solitaria del puente del río Calore por parte del Donald Sacco resultó ser el factor más crítico en la batalla de Salerno en ese sector. Al negar el cruce del río a la 16 División Panzer durante 3 días, Sacco proporcionó el tiempo esencial que permitió a la 36 División consolidar su cabeza de playa, traer artillería y, crucialmente, mover tanques pesados sobre otro puente más al este. La demora causó una interrupción masiva en el plan de contraataque alemán. El costo para los alemanes fue significativo, con informes aliados que estimaron que las acciones de Sacco provocaron la muerte o la herida de entre 70 y 85 granaderos Panzer, además de inmovilizar varios tanques blindados y una compañía completa durante días. Sacco fue recogido por sus camaradas, exhausto, casi sordo por el fuego, pero ileso. Su hazaña, detallada en informes de la división, fue rápidamente reconocida. El soldado de primera clase Donald Sacco fue ascendido en el campo y posteriormente galardonado con la Medalla de Honor de los Estados Unidos. Su cita oficial destacaba que su valentía, iniciativa y dedicación al deber más allá del llamado, había salvado la cabeza de playa aliada en un momento de crisis. El puente del río Calore, defendido por un solo hombre, fue fundamental para el éxito de la Operación Avalanche, permitiendo a los aliados romper las líneas alemanas en Italia y continuar la campaña de la península. La hazaña de Sacco se convirtió en un símbolo de la resistencia individual en una guerra de maquinaria y números. La historia de Donald Sacco nos enseña que el coraje no siempre reside en una carga gloriosa, sino a menudo en la tenacidad solitaria, en la negativa a ceder, incluso cuando todo el peso del enemigo cae sobre un único punto. La defensa de un fusilero de 21 años fue el punto de inflexión que cambió el resultado de una de las batallas más peligrosas de la guerra. Esta fue solo una de incontables historias no contadas de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbase a mi canal mientras continuamos trayendo estos capítulos olvidados de la historia de vuelta a la vida.